El mayor acto de lealtad hacia tu familia no es enviarles dinero cada mes, sino dejar de hacerlo. Sé que esta afirmación va en contra de todo lo que probablemente te han enseñado. Choca con la idea de deber, de amor y de responsabilidad. Durante más de 50 años he navegado los mercados financieros globales. He gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas tecnológicas, colapsos inmobiliarios y crisis de deuda soberana. He visto fortunas construirse desde la nada y dinastías enteras desmoronarse en una sola generación. Y si algo he aprendido es que las verdades más poderosas son casi siempre las más contraintuitivas. Lo que separa a los que construyen una seguridad duradera de los que viven en un estado de fragilidad perpetua no es la suerte ni la inteligencia, es la capacidad de ver la máquina que opera detrás de la realidad y entender sus engranajes. Y la máquina de la dependencia familiar es una de las más destructivas y peor comprendidas que existen. La mayoría piensa que al enviar una parte de su sueldo a casa, está construyendo un puente de seguridad. La realidad es que, sin saberlo, están desmantelando los cimientos de su propia fortaleza para construir una pasarela inestable que se derrumbará con la primera tormenta económica seria. No se trata de amor o de egoísmo, se trata de física financiera. Estás exportando tu único y más valioso capital, tu capacidad de generar ingresos en un entorno de alto crecimiento, para que sea consumido de inmediato en un sistema de bajo o nulo rendimiento. Piénsalo de esta manera. Tu carrera y tu potencial de inversión son un motor. Cada euro que ganas es combustible. Cuando tomas ese combustible y lo envías a un lugar donde se quema para cubrir gastos corrientes, tu motor nunca alcanza la potencia necesaria para despegar. Se queda funcionando al ralentí, incapaz de acumular la energía necesaria para generar un impulso real, para componerse, para construir algo que trascienda el ciclo mensual de ingresos y gastos. Creas un sistema perverso donde tu éxito se mide por cuánto puedes dar, no por cuánto puedes construir. He visto este patrón repetirse miles de veces, no solo en familias, sino en empresas y hasta en países. Las naciones que solo exportan sus materias primas para el consumo inmediato nunca alcanzan la prosperidad. Aquellas que reinvierten sus recursos en construir fábricas, en educación, en infraestructura, son las que crean riqueza generacional. Tú eres una economía de una sola persona. La pregunta que debes hacerte es, ¿estoy exportando mis recursos en bruto o estoy construyendo mi propia infraestructura financiera? Puede ser el cheque mensual o puede ser el banco familiar, pero no puedes ser ambos. El universo no lo permite. Esta elección define tu futuro y el de ellos. Lo que te propongo no es abandonar a tu familia. Al contrario, te propongo un camino más difícil, pero infinitamente más poderoso. El principio de acumulación de capital primero. Se trata de construir una base de activos tan sólida, tan inquebrantable, que te permita pasar de ser el sustento mensual a ser su verdadero rescate financiero. De ser el que paga las facturas a ser el que puede solucionar una crisis real, financiar una oportunidad de negocio o asegurar la educación de la siguiente generación. Este es el cambio de mentalidad que lo transforma todo. Dejar de pensar en términos de alivio y empezar a pensar en términos de fortaleza. Porque la verdadera lealtad no es un goteo constante de ayuda que genera dependencia, sino la construcción de un embalse de seguridad que pueda proteger a todos cuando llegue la sequía. Si estos principios resuenan contigo y quieres aprender a construir tu propia máquina de riqueza, te invito a seguir de cerca este canal para no perderte las próximas lecciones. Para entender por qué el principio de acumulación de capital primero es tan crucial, primero debemos visualizar la economía personal como una máquina de generar riqueza. Como cualquier máquina, necesita dos cosas para funcionar: combustible y tiempo. El combustible es el capital que logras ahorrar e invertir. El tiempo es el catalizador que permite que ese combustible se componga y genere una energía exponencial. Cada vez que envías dinero a casa, estás tomando el combustible de tu propia máquina, justo cuando empieza a calentarse, y lo estás usando para alimentar otra máquina, la máquina del consumo familiar. Esta máquina de consumo no tiene la capacidad de componerse. Su única función es quemar combustible para mantenerse operativa en el presente. La mayoría de la gente piensa que esto es un acto de generosidad. La realidad es que es un acto de sabotaje matemático contra tu propio futuro, y por extensión, el de ellos. Permíteme ilustrarlo con números. ¿Por qué los números no tienen emociones? Solo reflejan la verdad del sistema. Imagina que tienes la capacidad de ahorrar 500 euros al mes. Tienes dos opciones. Opción A. Envías esos 500 euros a tu familia. Al cabo de 10 años,
habrás enviado 60. 0 euros. Es una cifra considerable, sin duda. Pero al final de esos 10 años, el patrimonio neto que has construido es cero. Tu máquina sigue fría. Tu capacidad para ayudar sigue siendo exactamente la misma que el primer día. 500 euros al mes, siempre y cuando tengas un empleo. Ahora, la opción B. Aplicas el principio de acumulación de capital primero. Inviertes esos 500 euros mensuales en una cartera global diversificada, con una rentabilidad media histórica conservadora del 7% anual. En 10 años no tendrías 60. 1.000 euros. Tendrías aproximadamente 87. 100 euros. La diferencia, 27. 1.000 euros es el trabajo que ha hecho tu máquina por ti. Ahora extendamos el horizonte. En 20 años, con la opción A, habrías enviado 120. Euros y tu patrimonio seguiría siendo cero. Con la opción B, tu capital acumulado sería de más de 260. 60 euros. En 30 años, la diferencia es abismal. 180. 0 euros enviados frente a un patrimonio de casi 600. 1.000 euros. Lo que separa a los que construyen seguridad de los que perpetúan la precariedad es la comprensión de esta divergencia. No se trata de no querer ayudar, se trata de entender la física del crecimiento del capital. Estás sacrificando un crecimiento exponencial futuro por un alivio lineal presente. Puede ser el que proporciona 60, 0 euros en 10 años, o el que construye una base de 87. ¿Seres? Pero no puede ser ambos. El universo no lo permite. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. La culpa es una emoción poderosa, pero es una pésima consejera financiera. Te empuja a tomar decisiones que se sienten bien a corto plazo, pero que son devastadoras a largo plazo. El verdadero acto de amor y responsabilidad no es ceder a la presión emocional del momento, sino tener la disciplina y la visión de futuro para construir un sistema que realmente pueda proteger a tu familia de las inevitables tormentas económicas. Debes explicarles, con la misma claridad que te lo estoy explicando a ti, que estás construyendo una fortaleza para todos, no solo una cabaña para ti. La conversación es difícil, lo sé, pero es infinitamente menos difícil que la conversación que tendrás que tener el día que pierdas tu empleo y el flujo de dinero se detenga por completo, dejando a todos en una situación de vulnerabilidad extrema. La mayoría de la gente no se da cuenta de que opera simultáneamente en dos economías distintas. La primera es tu economía personal, la de alto crecimiento. Estás probablemente en una ciudad o en una industria donde tu talento, tu tiempo y tu capital tienen un alto potencial de retorno. Cada euro que inviertes en tu formación, en tu red de contactos o en los mercados financieros tiene la capacidad de multiplicarse. La segunda es la economía de origen de tu familia, que a menudo es un sistema de bajo o nulo crecimiento. En esta economía, el dinero no se invierte para crecer, se consume para subsistir. Cuando transfieres capital de la primera a la segunda, estás realizando la peor asignación de recursos posible. Es como tomar agua de un río caudaloso para regar un desierto, gota a gota. El desierto consume el agua sin generar nada a cambio, y el río pierde fuerza. En mis 50 años en los mercados, he visto este patrón repetirse a escala de países. Las naciones ricas en recursos naturales que simplemente exportan su petróleo o sus minerales para financiar el consumo interno, nunca alcanzan la prosperidad sostenible. Se vuelven adictas a ese flujo de ingresos, y cuando el precio de la materia prima colapsa, toda su economía se desmorona. En cambio, los países que utilizan esos ingresos para construir infraestructura, educar a su población y desarrollar industrias de alto valor añadido son los que crean riqueza generacional. Tú eres tu propia economía. Tu capacidad de generar ingresos es tu petróleo. Si lo exportas todo para el consumo inmediato, estás creando un estado de dependencia crónica. Estás convirtiendo a tu familia en un sistema frágil, totalmente dependiente de un único punto de fallo: tú. La mayoría cree que al ser el único proveedor está creando seguridad. La realidad es que está diseñando el sistema más inseguro imaginable. Piénsalo como un ingeniero de sistemas. ¿Construirías un puente soportado por un solo pilar? ¿Un avión con un solo motor? Por supuesto que no. Sería una locura. Sin embargo, eso es exactamente lo que haces financieramente. Durante la crisis de 2008, vi a miles de profesionales brillantes, con altos ingresos, perderlo todo. No porque fueran malos en su trabajo, sino porque su sistema financiero personal no tenía redundancia. Sus ingresos eran el único pilar. Cuando ese pilar se quebró,
todo el edificio familiar se vino abajo. El principio de acumulación de capital. Primero, no es egoísmo. Es la estrategia de ingeniería financiera más sensata. Se trata de construir múltiples pilares de soporte. Tu primer pilar es tu ingreso activo, tu trabajo. Pero tu misión es usar el excedente de ese pilar para construir otros. Una cartera de acciones, bienes inmuebles, bonos. Un sistema diversificado que genere ingresos pasivos. De esta forma, si el primer pilar se debilita, los otros pueden soportar la carga. No se trata de tener dinero, se trata de tener resiliencia. La verdadera seguridad no proviene de un cheque mensual, sino de un balance sólido y diversificado. Entonces, ¿cómo se construye esta fortaleza financiera? ¿Cuál es el plano para pasar de ser el proveedor mensual a convertirse en el banco central de la familia? La estrategia se llama acumulación de capital primero y se basa en un principio que he perfeccionado durante décadas gestionando carteras en Bridgewater, el santo grial de la inversión. No es encontrar el activo perfecto que subirá para siempre. Eso no existe. Es combinar diferentes tipos de activos no correlacionados entre sí, de tal manera que tu cartera pueda resistir cualquier entorno económico. Piensa en la economía como un sistema con 4 estaciones. Crecimiento económico superior al esperado. Crecimiento inferior al esperado. Recesión. Inflación superior a la esperada. E inflación inferior a la esperada. Deflación. La mayoría de los inversores apuestan todo a la primera estación, el crecimiento. Pero, como he visto una y otra vez, las estaciones cambian, a menudo de forma abrupta y sin previo aviso. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su preparación para todas las estaciones. Tu primera meta es construir una cartera de todo clima o all weather. No necesitas ser un genio financiero para hacerlo. Una versión simplificada y robusta podría ser así. Un 30% en acciones de empresas globales que prosperan en épocas de crecimiento. Un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que suelen funcionar bien cuando el crecimiento se desacelera y en periodos de deflación. Un 15% en bonos a medio plazo, que ofrecen estabilidad. Y luego un 7-5% en oro y otro 7-5% en una cesta de materias primas, ambos como protección contra la inflación inesperada. La belleza de este sistema no reside en el rendimiento espectacular de una de sus partes, sino en el equilibrio del conjunto. Las pérdidas de un activo son compensadas por las ganancias de otro. Es una máquina diseñada no para la máxima velocidad, sino para la máxima fiabilidad. Tu objetivo inicial no es hacerte rico de la noche a la mañana. Tu objetivo es alcanzar una masa crítica de capital, un umbral que yo llamo el fondo de soberanía familiar. Este fondo debería ser, como mínimo, el equivalente a 24 meses de los gastos esenciales de tu familia. Una vez que hayas construido esa base, y solo entonces, las reglas del juego cambian. A partir de ese momento ya no necesitas usar tu sueldo para ayudarles. Puedes empezar a usar los rendimientos que genera tu máquina de capital. Si tu fondo de 100.000 euros genera un 5% anual, ahora dispones de 5.000 euros para ayudar sin tener que tocar el capital principal. Has pasado de desmantelar tu motor a vivir de sus frutos. Has dejado de ser el que envía dinero para convertirte en el gestor de un patrimonio que protege. Este es el cambio fundamental. No se trata de la cantidad, se trata de la fuente. La ayuda que proviene del salario crea dependencia. La ayuda que proviene de los rendimientos de un capital bien gestionado crea seguridad y libertad. Puede ser el analgésico temporal que alivia el dolor cada mes, o puede ser la cura permanente que soluciona el problema de raíz. Pero no puede ser ambos a la vez. La elección de construir primero tu base de capital no es un acto de abandono, es el acto de máxima responsabilidad. Es la decisión de jugar un juego a largo plazo en un mundo que nos grita que solo pensemos en el corto plazo. El primer paso práctico para implementar el principio de acumulación de capital. Primero no es invertir, es declarar la guerra. Una guerra total y sin cuartel contra la deuda de consumo. La mayoría de la gente piensa que la deuda es solo una herramienta, una forma de conseguir hoy lo que solo podrían pagar mañana. La realidad es que la deuda de alto interés, como la de las tarjetas de crédito o los préstamos personales, no es una herramienta. Es una contramáquina. Es un sistema diseñado para funcionar en tu contra, descomponiendo tu capital más rápido de lo que cualquier inversión razonable podría construirlo. Piénsalo en términos matemáticos. Si tienes una deuda en tu tarjeta de crédito con un interés del 20%, cada euro que destinas a una inversión debe rendir más del 20% solo para empatar. He gestionado miles de millones de dólares y te aseguro que obtener un rendimiento garantizado del 20% año tras año
Es imposible. Sin embargo, al pagar esa deuda, estás obteniendo exactamente eso. Un rendimiento garantizado del 20% sobre tu dinero. Es la mejor inversión que jamás harás. Lo que separa a los que construyen riqueza de los que permanecen atrapados es su capacidad para identificar y eliminar las fuerzas que trabajan en su contra antes de intentar acelerar. No puedes ganar una carrera con el freno de mano puesto. La deuda de consumo es tu freno de mano financiero. Entonces, ¿cómo se gana esta guerra? Con una estrategia implacable. Primero, consolida toda tu deuda. Ponla en una hoja de cálculo. Anota el total, pero más importante aún, anota el tipo de interés de cada una. Esto es tu mapa de batalla. Ahora, aplica el método de la avalancha. La mayoría de la gente, por un impulso emocional, intenta pagar primero las deudas más pequeñas para sentir una victoria rápida. Esto es un error. Es optimizar para la emoción, no para la matemática. La realidad es que debes concentrar toda tu potencia de fuego en la deuda con el tipo de interés más alto, sin importar su tamaño, mientras haces los pagos mínimos en las demás. Esa es la cabeza de la serpiente. Al eliminarla, reduces la cantidad de intereses que se acumulan en tu contra cada mes, liberando más capital para atacar la siguiente. Es un proceso sistemático, como desmantelar una máquina enemiga pieza por pieza. Durante este periodo, que puede durar meses o incluso un par de años, tu objetivo es uno y solo uno: canalizar cada euro extra a la aniquilación de esta deuda. Esto requiere un sacrificio radical. Significa pausar el envío de dinero a casa, explicar por qué lo estás haciendo y soportar la presión emocional. Puede ser el que alivia síntomas con analgésicos mensuales o el que realiza la cirugía necesaria para extirpar el cáncer financiero. Pero no puede ser ambos. El universo no lo permite. El beneficio psicológico de este proceso es inmenso. Cada deuda que eliminas no es solo un número que desaparece de una hoja de cálculo. Es una cadena que se rompe. Pasas de ser un siervo del sistema de crédito a ser el soberano de tu propio capital. Construyes una disciplina de acero y una comprensión profunda del flujo de tu dinero. Esta guerra no es solo sobre eliminar pasivos, es sobre forjar el carácter de un verdadero inversor. Una vez que tu deuda de consumo es cero, has limpiado el terreno. Tu máquina de ingresos ahora funciona sin frenos. Todo el dinero que antes se destinaba a pagar intereses ahora es combustible limpio, listo para ser inyectado en tu motor de acumulación de capital. Este es el punto de inflexión. Has pasado de jugar a la defensiva a jugar al ataque. Y ahora, y solo ahora, estás listo para construir la fortaleza. Una vez que has ganado la guerra contra la deuda y tienes un flujo de capital positivo, comienza la fase de construcción. Aquí es donde aplicamos la estrategia del santo grial de la inversión para construir tu fondo de soberanía familiar. No se trata de encontrar la inversión mágica, se trata de construir un sistema robusto que pueda sobrevivir a cualquier cosa que la economía le arroje. En mis más de 50 años de mercado, he visto cómo burbujas estallaban, cómo sistemas políticos colapsaban y cómo crisis inesperadas barrían a los inversores que no estaban preparados. La crisis de las .com en el 2000, el colapso financiero de 2008, la pandemia de 2020. Cada evento fue diferente, pero el patrón de destrucción para los no diversificados fue el mismo. La mayoría de los inversores cometen un error fundamental. Apuestan todo a un futuro soleado. Construyen carteras con un 80% o 90% en acciones, asumiendo que el crecimiento será perpetuo. La realidad es que la economía tiene estaciones, y el invierno siempre llega. Lo que separa a los que prosperan a largo plazo de los que son aniquilados es la diversificación radical, no solo entre diferentes acciones, sino entre diferentes clases de activos que se comportan de manera distinta en diferentes entornos económicos. La implementación práctica de la cartera All Weather o Todo Clima es tu plano. Como te mencioné, una asignación equilibrada sería 30% en acciones globales, 40% en bonos gubernamentales de largo plazo, 15% en bonos de medio plazo, 7, 5% en oro y 7, 5% en materias primas. Hoy en día, puedes construir esto de forma increíblemente sencilla y barata usando ETFs o fondos cotizados. Por ejemplo, podrías comprar un ETF que siga al índice MSCI World para tu asignación de acciones, un ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos o Alemania, a más de 20 años para los bonos de largo plazo, y ETFs específicos para el oro y una cesta de materias primas. Tu trabajo no es ser un genio que predice el futuro. Tu trabajo es ser un ingeniero que construye un sistema que no necesita predecir el futuro. Pensemos en 2008.
Mientras el S&P 500 se desplomaba casi un 40%, los bonos del tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Una cartera como la All Weather no habría salido ilesa, pero habría mitigado la caída de forma masiva, quizá perdiendo solo un pequeño porcentaje en lugar de una cantidad catastrófica. Esto no solo preserva tu capital, sino que te da la fortaleza psicológica para mantener el rumbo. Cuando el mundo entra en pánico, tu sistema está diseñado para doblarse, no para romperse. Te permite seguir invirtiendo cada mes, comprando activos a precios bajos mientras otros venden presos del miedo. El proceso es simple. Cada mes, con la disciplina de un monje, inviertes una cantidad fija en tu cartera, manteniendo estas proporciones. Si una clase de activos sube mucho, vendes una pequeña parte para comprar más de los que han bajado. Esto se llama rebalanceo. Es un principio simple. Comprar barato y vender caro, pero convertido en un sistema automático que elimina la emoción de la ecuación. El objetivo inicial es acumular el equivalente a 24 meses de los gastos esenciales de tu familia en este fondo. Una vez alcanzado este umbral, tu realidad financiera se transforma. Ya no eres el sustento, eres el baluarte. Ya no envías dinero de tu sueldo. Puedes usar una pequeña parte de los rendimientos de tu cartera para ayudar, sin tocar jamás el capital principal. Has creado una máquina que trabaja para ti y para ellos. Una máquina que no se detiene si pierdes tu empleo. Una máquina que te da la libertad de tomar decisiones basadas en la oportunidad, no en la necesidad. No se trata de ser rico, se trata de ser libre e inquebrantable. Y esa es la mayor lealtad que puedes ofrecer. Hemos recorrido un largo camino juntos, y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas de la máquina. Es crucial que entiendas que lo que te he presentado no es una colección de consejos financieros, es un sistema operativo completo para la creación de riqueza generacional. Un paradigma que, si lo internalizas, cambiará para siempre tu relación con el dinero, la familia y la responsabilidad. La mayoría de la gente busca una táctica secreta, el próximo gran activo, la estrategia que nadie conoce. La realidad es que el éxito financiero duradero no se encuentra en la complejidad, sino en la ejecución implacable de unos pocos principios fundamentales. El marco que hemos diseñado es deliberadamente simple, porque en la simplicidad reside la robustez. Permíteme resumirlo en un plan de batalla claro, una secuencia de operaciones que debes seguir con la precisión de un ingeniero. Primero, la declaración de independencia financiera, la guerra total contra la deuda de consumo. Este no es un paso, es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. No puedes construir un rascacielos sobre un pantano. La deuda de alto interés es tu pantano financiero. Drenarlo es tu primera y más urgente prioridad, usando el método de la avalancha para atacar la deuda con el interés más alto. No se negocia, no se pospone. Es el enemigo a las puertas y debe ser aniquilado. Segundo, la construcción del arca financiera. Tu cartera todo clima. Una vez que el terreno está despejado de deuda, cada euro de capital libre se convierte en un ladrillo para tu fortaleza. Siguiendo la asignación que discutimos, 30% en acciones, 40% en bonos a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo y 5% tanto en oro como en materias primas. Construyes un sistema diseñado para la supervivencia, no para la especulación. Automatizas tus inversiones mensuales, sin importar las noticias, sin importar el pánico o la euforia del mercado. Tu fe no está en tu capacidad para predecir el futuro, sino en la solidez de tu sistema para resistirlo. Tercero, la misión del Fondo de Soberanía Familiar. Acumular hasta alcanzar tu masa crítica, ese umbral de 24 meses de gastos familiares esenciales. Este es tu objetivo tangible. Le da un propósito a tu disciplina. Cada euro invertido te acerca un paso más a la transición fundamental de tu rol. Cuarto, la transformación del rol, de proveedor a banquero. Una vez que tu fondo alcanza la masa crítica, el juego cambia por completo. Dejas de enviar dinero de tu sueldo, de desmantelar tu motor. En su lugar, comienzas a operar como un verdadero gestor de capital. Las ayudas que ofrezcas a partir de ahora provendrán de un pequeño porcentaje de los rendimientos de tu cartera, nunca del principal. Has creado una dotación perpetua para la seguridad de tu familia. Este es el plano. Es claro, lógico y probado por el tiempo. Sin embargo, en mis 50 años en los mercados, he aprendido que el mejor plano del mundo es inútil si el constructor está saboteando su propio trabajo. El mayor obstáculo no está en el mercado, está en el espejo. Debes ser consciente de los enemigos comportamentales que destruyen más riqueza que cualquier crisis económica. El primero es la culpa emocional, la presión de la familia,
La sensación de que no estás haciendo lo suficiente ahora mismo. Esta emoción te empujará a romper el sistema, a tomar atajos, a sacrificar el futuro por el alivio presente. Debes entender que la verdadera compasión es la disciplina a largo plazo. El segundo es la impaciencia. La máquina de componer capital trabaja en una escala de tiempo geológica, no humana. Los primeros años se sentirán lentos, casi inútiles. La tentación de abandonar el plan por algo que promete resultados más rápidos será inmensa. He visto a miles de personas abandonar a 1 metro del oro. La paciencia no es una virtud en este juego, es un requisito estratégico. El tercero es la arrogancia. Cuando el mercado suba y tu cartera crezca, una voz en tu cabeza te dirá que eres un genio, que has descifrado el código. Te tentará a desviarte del sistema, a hacer apuestas más grandes, a concentrarte en un solo activo ganador. Este es el momento de máximo peligro. Lo que separa a los profesionales de los amateurs es la humildad para seguir el sistema, especialmente cuando funciona. Porque el sistema fue diseñado precisamente para protegerte de tu propio ego. Puedes tener un plan brillante o puedes tener un sistema robusto, pero a menudo no puedes tener ambos, porque el ego que crea el plan brillante es el mismo que se niega a someterse a la disciplina de un sistema. Entender esto es la clave. La batalla por tu futuro financiero no se ganará en Wall Street, se ganará en los 6 centímetros de espacio entre tus orejas. Llegamos así al corazón de esta filosofía. Todo lo que hemos discutido, las carteras, los ciclos de deuda, los principios de inversión, no son el fin en sí mismos. Son simplemente herramientas. Herramientas para construir algo mucho más importante que la riqueza. La soberanía. La mayoría de la gente cree que el dinero compra la felicidad. La realidad es que el dinero, por sí solo, no compra nada de valor duradero. Lo que compra es opcionalidad. Compra la libertad de tomar decisiones que no estén dictadas por la necesidad desesperada. Compra la capacidad de decir no a un trabajo que destruye tu alma, de mudarte a una ciudad que te inspira, de tomarte un año para cuidar a un padre enfermo sin que el mundo se derrumbe. Compra tiempo, el único activo verdaderamente irreemplazable. Este es el verdadero regalo que le das a tu familia cuando aplicas el principio de acumulación de capital primero. No les estás dando dinero, les estás devolviendo una versión de ti mismo que es más fuerte, más libre y más resiliente. Un hijo, un hermano, un padre que opera desde una posición de fortaleza y calma, no de estrés y obligación. La conversación que debes tener con ellos, la explicación de este cambio de estrategia, es en sí misma el primer acto de este nuevo rol. No es una petición de permiso, es una declaración de liderazgo. Es explicarles que estás cambiando las reglas del juego para todos, de un juego de supervivencia mensual a un juego de prosperidad generacional. Es difícil, sí, pero es el tipo de dificultad que forja el carácter y construye un legado. He gestionado miles de millones a través de las crisis más turbulentas de la historia moderna, y he aprendido que la economía, en su nivel más fundamental, funciona como la naturaleza. Tiene sus estaciones, sus ciclos de crecimiento y decadencia, sus momentos de calma y sus tormentas violentas. Intentar luchar contra estos patrones es inútil. La sabiduría no consiste en predecir la lluvia, sino en construir un arca. Tu cartera todo clima es esa arca. Tu disciplina es el trabajo de construcción. Tu visión a largo plazo es el mapa de navegación. Al adoptar este enfoque, dejas de ser una hoja llevada por el viento de los ciclos económicos y te conviertes en el capitán de tu propio barco, capaz de navegar cualquier mar. No se trata de egoísmo, se trata de la física de la seguridad. Un avión debe ponerse primero su propia máscara de oxígeno antes de poder ayudar a los demás. Tú debes construir tu propia base de capital antes de poder ser un ancla verdaderamente fiable para tu familia. Puedes ser el goteo constante que mantiene a todos en un estado de dependencia perpetua, o puedes ser el pozo profundo que garantiza que nunca más pasarán sed. Pero no puedes ser ambos. El universo no lo permite. Al final, este viaje te enseñará algo más profundo que la asignación de activos. Te enseñará sobre ti mismo. Te obligará a confrontar tus miedos, tu impaciencia, tu necesidad de aprobación. Te enseñará a pensar en sistemas, a ver las causas y efectos que gobiernan el mundo, a diferenciar entre el ruido del día a día y la señal de los principios atemporales. Te convertirás en un pensador más claro, un tomador de decisiones más racional y, en última instancia, en una persona más fuerte. Este es el verdadero retorno de la inversión. La riqueza es solo un subproducto de este proceso de autoconocimiento y disciplina. El mayor acto de lealtad no es una transferencia bancaria, es una transformación personal que eleva la seguridad y las posibilidades de todos los que dependen de ti.
Deja de ser el salvavidas mensual para convertirte en el arca que los salvará de la inundación.